Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. Sean todos bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, personita hermosa, por formar parte de esta pequeña gran familia y por acompañarnos en un video más. Como igual no olviden que para nosotros es más que una linda tradición nuestros videos poderlos saludar. Así que si ustedes gustarían un saludo para un próximo video, no olviden comentar en la partecita de aquí abajo un corazoncito de cualquier color o haciéndolo saber a través de un comentario. Como al igual no olviden de que en nuestra cajita de descripción dejamos todas nuestras redes sociales y el link del canal donde podrán encontrar el video de la reacción del día de hoy. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado El perdón de México para España, la grandeza de un pueblo. Recientemente, y ya en varias ocasiones, el primer mandatario, López Obrador, ha solicitado de España que pida disculpas por lo que el gobierno mexicano considera los agravios y abusos causados durante la época colonial de la Nueva España. Esto, por supuesto, ha sido un tema polémico en ambos lados del Océano Atlántico. Hay quienes hablan a favor y otros en contra. Las pasiones se encienden sobre este tema. Pero este perdón ya fue dado en el pasado, y poco o nada se habla de ello. Hoy deseo hablarles un poco de este tema. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy el perdón de México para España, la grandeza de un pueblo. Las recientes peticiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de exigir a España que pida perdón por la conquista, aunque polémicas y motivo de ser primeros temas de noticieros, llega ya con algunas décadas de retraso, incluso siglos. Pues España, a través de sus representantes, ya ha ofrecido disculpas 2 veces en el pasado. La primera ocasión que un gobierno español solicitó disculpas a México por los agravios que pudieron haberse cometido durante la época del virreinato fue en el año de 1836, año en que España reconoció la independencia de México mediante la firma del Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y Su Majestad, la Reina Gobernadora de España. En este tratado se establecía olvidar y dejar en el pasado cualquier agravio cometido por ambas partes, así como se reafirmaba que ambos pueblos se verían a sí mismos y por siempre como hermanos. Los representantes de la reina Isabel II de España ofrecieron disculpas por los abusos que pudieran haberse cometido durante el gobierno español, ofreciendo además reparaciones que el gobierno mexicano solicitara, reparaciones que el gobierno mexicano jamás solicitó. La segunda ocasión en que este perdón sería ofrecido ocurriría 154 años después, en el año de 1990, cuando el entonces rey Juan Carlos I y su esposa la reina Sofía viajaron a Oaxaca para reunirse con los representantes de las 7 principales etnias del país. Durante esta reunión, el rey Juan Carlos I lamentó públicamente los abusos cometidos durante la conquista, así como durante el periodo virreinal. El encuentro se celebraría a mediodía en el Palacio Municipal de Oaxaca. Por la noche, los indígenas invitaron a los reyes a una huelahuetza, la fiesta de origen precolombino que suele celebrarse en julio, pero que en aquella ocasión se organizó en enero para hacerla coincidir con la visita de los reyes de España. En aquella ocasión, el rey Juan Carlos, dentro de su discurso dirigido a los indígenas, les dijo: la corona de España procuró desde el mismo momento del descubrimiento del Nuevo Mundo la defensa de la dignidad del indígena. Cierra la cita. Y recordó que su antepasado, el propio rey Carlos V, hizo observar enérgicamente a Hernán Cortés, y citó, que Dios nuestro Señor creó a los indios libres y no sujetos a servidumbre. Cierra la cita. Don Juan Carlos reconoció que a pesar de que la corona promulgó decretos para proteger a los indígenas, aún así, dada la distancia y la dificultad de acceso en lo que hoy es el territorio mexicano, se cometieron a menudo muchos abusos, mencionando específicamente al sistema de las encomiendas, el cual repartía grandes extensiones de tierra junto con los indígenas que la habitaban entre los conquistadores y los colonos, indígenas que fueron explotados como mano de obra barata. Pero también el rey añadió que la corona escuchó a quienes alzaron sus voces en defensa de los derechos de los indígenas. Entre esas voces, el rey citó al dominico Fray Bartolomé de las Casas, y cito, cuya encendida defensa de la población autóctona americana propició e influyó considerablemente en la promulgación en 1542 de las instituciones y leyes nuevas de las Indias. Cierro la cita. Según explicó el rey de las Casas, y cito nuevamente, fue capaz de concebir y ejercitar una seria, coherente y honesta actitud intelectual ante el mundo indígena. Y eso es algo que debería servirnos de modelo y pauta a cuanto nos acercamos a vuestro mundo con respeto y admiración,
Cierro la cita. Añadió además, y cito nuevamente, que unos y otros difícilmente podremos entendernos si no somos capaces de ser tolerantes, abiertos y transigentes, si no somos capaces de ser tan generosos para dar como para recibir, porque todos nos necesitamos solidariamente, y asegurando que la España de hoy, mi pueblo, contempla a los vuestros desde esa actitud profundamente ética. Cierro la cita. Los jefes indígenas en aquel entonces aceptaron las disculpas del rey Juan Carlos. Históricamente, fueron varias las instrucciones de los distintos reyes españoles que promulgaron sobre los indígenas. Sobre ello podríamos citar a Isabel la Católica. En el testamento de la reina, ella dejó establecido: y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes. Más manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Cierro la cita. Carlos I de España dio instrucciones a Hernán Cortés mediante la siguiente carta, en la cual decía: Dios nuestro Señor creó a los indios libres y no sujetos. No podremos mandarlos, encomendar ni hacer repartimiento de ellos a los cristianos. Cierro la cita. El rey Felipe II, mediante la Real Cédula del 29 de noviembre de 1593, dejó establecido: os mando que de aquí en adelante castiguéis con mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles. Cierro la cita. Pero siendo crudos y neutrales con la historia, la conquista fue eso: conquistar algo por la fuerza, una invasión para usurpar, despojar, someter y asesinar en nombre del rey o supuestamente de Dios. La violencia y las enfermedades tuvieron efectos catastróficos, matando al 90% de los habitantes del México antiguo, cercenando culturas milenarias, que por ejemplo crearon arquitectura monumental e inventaron el cero 1000 años antes que el resto del planeta lo hiciera, que junto con China y Mesopotamia fueron los 3 únicos centros creadores de escrituras originales, que alcanzaron el calendario más exacto de su tiempo, y cuyo extraordinario conocimiento astronómico les permitió conocer la rotación del Sol sobre su propio eje 700 años antes de que alguien lo hiciera, además de crear el maíz, la planta más cultivada actualmente en el planeta, pero la única planta que no puede reproducirse por sí misma, porque es una planta artificial creada gracias a la genialidad de los antiguos mexicanos. Algunas de las leyes injustas escritas o no durante la Nueva España fueron las siguientes. Número 1. Estaba prohibido que un indígena construyera su casa junto a la de un español. Número 2. Estaba prohibido que un indígena ocupara un cargo en el ayuntamiento. Número 3. Estaba prohibido que un indígena se dedicara al comercio. Número 4. Estaba prohibido que un indígena fuera dueño de un caballo. Número 5. Estaba prohibido que un indígena asistiera a la universidad. Número 6. Todavía en el siglo XVIII se registra la leva para trabajos forzados en las minas de Chichicapán. Como los indígenas no estaban acostumbrados a trabajar en las minas bajo tierra, muchos de ellos murieron, y cuando lograban salir vivos, los dueños de las minas les pagaban con indulgencias para que se pudieran ir al cielo. Pues aunque la ley de Burgos establecía que a los indígenas se les pagara por su trabajo, este también podía ser en especie, y no en dinero en efectivo. Las cosas fueron tan desproporcionadamente desiguales que casi al final de la época virreinal, en el año de 1813, el barón von Humboldt escribió lo siguiente sobre México durante su visita al mismo: jamás he visto un país con tantas desigualdades, tanta riqueza concentrada en tan pocos y tanta pobreza en muchos. Cierro la cita. Pero, ¿acaso algo de esto ha cambiado? Aunque la conquista fue el robo de un pueblo sobre otro, nosotros también tenemos mucho de culpa. Pues cuando por fin alcanzamos la independencia, el modelo colonial, tanto social como de generación y extracción de la riqueza, siguió siendo el mismo. Incluso muchos de sus efectos podemos aún sentirlos en la actualidad. Pero también hay preguntas básicas que debemos hacernos. Por ejemplo, ¿cuántos descendientes indígenas de la América colonizada por España caminan hoy en la actualidad? ¿Y cuántos descendientes de indígenas quedan, por ejemplo, en la América colonizada por Inglaterra y después por los Estados Unidos? Los ingleses y después los estadounidenses llevaron a cabo una campaña de exterminio de la población indígena en los territorios conquistados. Y al parecer, no hay nadie que reclame justicia para ellos. Las voces que hoy se alzan desde Palacio Nacional y se desgarran las vestiduras por las supuestas atrocidades de España
callan totalmente en otros casos. Pues, por ejemplo, ningún gobierno de la época moderna, desde que México se institucionalizó, ha tenido los suficientes blanquillos de gallina para solicitar ese mismo perdón a los Estados Unidos, cuya historia provechosa y bandolera hacia México y los mexicanos es inmensamente larga y centenaria. Su servidor no ha visto hasta ahora a ningún funcionario de alto nivel exigiendo el perdón a nuestro vecino país del norte por las matanzas de mexicanos durante la fiebre de oro en California, ni por el robo de más de la mitad del territorio durante la invasión de 1847. Tampoco nadie ha dicho nada sobre solicitar el perdón por la invasión y anexión de Texas bajo una supuesta protección de inmigrantes estadounidenses, ni por la sustracción ilegal de petróleo mexicano del Golfo de México de la parte que le corresponde a la nación, y llevado a cabo por parte de empresas petroleras estadounidenses, ni por la venta forzada de la Mesilla para construir un ferrocarril que los Estados Unidos necesitaba, ni por las invasiones al puerto de Veracruz, ni por otras incursiones clandestinas militares a nuestro país, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, dicen por ahí que el diablo sabe a quién se le aparece, y los políticos exigen perdón a quienes saben no pueden traerles consecuencias. Ante este panorama, es justo que nos centremos en un concepto básico, y este reside en definir qué es el perdón. Según la definición académica, es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre el ofensor perdonado y el ofendido perdonante no queden más o menos afectadas. El perdonar no hace justicia con su concesión del perdón, sino que acata la justicia a renunciar a la venganza o al justo castigo o compensación en aras de intereses superiores. El perdón no olvida la ofensa recibida. El perdón es un beneficio para el perdonado, pero también para el que lo otorga, pues contribuye a la paz y cohesión social y evita espirales de venganzas, motivo por el que religiones y diversas corrientes filosóficas lo recomiendan. Por otro lado, 300 años de ocupación española generaron lazos indestructibles de sangre, lengua, religión, economía e historia entre ambos países, algunos de entrañable afecto, cariño y de intercambio cultural, como la apertura de México a los españoles exiliados por la Guerra Civil, o el cariño proverbial con el que se trata en la mayoría de los casos a los mexicanos en España. Sin la amalgama española, es muy posible que aún estuviéramos divididos en innumerables tribus y mini naciones, siempre peleando entre sí, hablando distintas lenguas sin ninguna clase de unidad, o si hubiésemos sido colonizados por otras naciones como Inglaterra, Francia o Bélgica, quizá no existiría ninguna gota de sangre indígena restante en el continente, como lo hicieron esos países en muchas de sus colonias. En lo más profundo de quienes somos, poseemos grandes cualidades de nuestros ancestros prehispánicos, como el temple, la valentía, el arrojo, el trabajo, la creatividad, el optimismo, pero también cargamos con pesados aspectos milenarios, como la envidia del triunfo ajeno, el ego del protagonismo y el desdén por el progreso que no sea tan solo el individual. Poseemos también gran parte de la herencia del mundo europeo, sus ideas, filosofía, ciencia, su ingenio para resolver problemas, pero igualmente cargamos con sus pecados, como lo son la corrupción descarada o discreta en todos sus niveles, la politización de todo aspecto social, la injusticia y el hacer las cosas a veces de una manera más complicada de lo necesario. Somos el producto del bien y del mal de conquistados y conquistadores. Creo con seguridad que los mexicanos de hoy no necesitamos solicitar el perdón de nadie, pues solo los soberbios y rencorosos de corazón exigirían este perdón repetidas veces. Y el pueblo mexicano, en esencia y en su mayoría, es noble, sabe perdonar a quienes nos ofenden, no porque seamos débiles, sino porque somos grandes. Si alguien nos debe un perdón, que esto quede en la conciencia de los que han cometido la injuria, el darla o no. Un auténtico mexicano prefiere, en lugar de gastar su energía en odio y resentimientos, invertir esa misma energía en el amor y la alegría. Los mexicanos de hoy, a pesar de la narrativa oficial, que quizá busca dividir, crear controversia o distracción, no somos la conquista de nadie, pues en nuestro ser corre sangre milenaria indígena. Circula por igual sangre de antiguas civilizaciones europeas, e incluso en nuestras venas también hay trazos de legendarios pueblos asiáticos y africanos. Somos la fusión y el producto de los conquistados y los conquistadores, los inmigrantes y los nativos,
Somos y seremos por siempre una estirpe única y libre. Bueno, wow, la verdad que sin duda ha sido un video bastante llamativo, por ahí un poco tocador, pero creo que no solamente nos pasó esto a los mexicanos, sino a toda América. Desgraciadamente, pues en aquella época hubo muchas conquistas, hubo mucha violencia, hubo muchas muertes en vano, hubo muchas tradiciones y costumbres que se perdieron, pero también hubo nuevos aprendizajes que ganamos. Pero como bien dicen, creo que algo que suele distinguir mucho al mexicano es el hecho de no ser rencoroso, sino el hecho de, en vez de estar en nuestra vida siendo negativos, enojándonos con todos, tratamos siempre de encontrarle el lado bueno a todo y tratamos de llevárnoslas bien, pues con todo el mundo, con quien se pueda. Sin duda esto hace a la grandeza del pueblo mexicano, hace a la grandeza del mexicano de por sí, que sin duda este tema va a dividir, o mejor dicho, divide a la sociedad del día de hoy. Ya sea que hay gente que dice no, que esto ya pasó, que ya fue, que no le prestamos atención, como hay gente que va a decir no, que por qué, que sí, que no. Es respetable y es entendible en el aspecto, como le dicen a mí, en el aspecto del pasado, en el aspecto de la caída de grandes civilizaciones que eran pacíficas y las más avanzadas del mundo. Es muy comprensible, muy entendible todo el destrozo y la esclavitud y todo el mal que hicieron a estas civilizaciones que en sí eran muchísimo más avanzadas que ellos. Es muy entendible todo ese aspecto y es por eso también es entendible el pensamiento de muchas personas que no están de acuerdo con la relación de ambos países y que piensan por en ese sentido estricto, en ese sentido sin querer escuchar al otro. En ese sentido sí es un poquito comprensible, un poquito. Pero por el otro lado es comprensible el hecho de por ahí un poco las comparaciones del final, de la diferencia que si hubiera sido las invasiones por otras partes del mundo o por otras naciones, por ahí hubiera sido una realidad completamente diferente a la cual México vive hoy en día y que México tiene todavía parte de sus raíces viviendo entre todas las personas día a día. Claro, sin duda, como bien dicen, los mexicanos llevamos sangre de guerreros, sangre de muy buena descendencia. Guerreros sobre todo. Y sobre todo, pues llevamos mucho de nuestros antepasados y pues tenemos la ventaja de que podemos seguir permaneciendo algunas costumbres, algunas tradiciones que por ahí hay otros países que no lo suelen tener y nosotros, México, tiene esa gran ventajota. Bueno, familia hermosa, esperemos que les haya gustado este video y que hayan por ahí aprendido un poquito más de ciertas cosas del pasado. Y como es tradición en nuestros videos, no podemos dejar de hablar de algunos de nuestros integrantes, que son... Les mandamos un fuerte beso, papacho, muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Y recuerden que nada de esto podría ser sin su ayuda y sin su apoyo. Y sobre todo los invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, amor? Solo tienen que dar un clic en el botón rojo de aquí abajo que dice suscribirse, pero antes de irte no olvides darle clic en la campanita para ser de las primeras en enterarse cuando subimos un video. Hola, no se olviden compartir este video con todos sus amigos y en todas sus redes sociales. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. ¿Y cuándo nos estaremos viendo, amor? Para la próxima. Bye.